Buenas noches a todos. Es un gusto estar nuevamente con ustedes. En esta segunda sesión hablaremos de un tema muy interesante. Es cómo se debe estudiar al paciente con enfermedad por reflujo gastroesofágico que será considerado para cirugía. El día de hoy estamos muy contentos de tener a dos grandes expertos en este tema, al doctor Magnus Halland, que es profesor asistente de medicina de la División de Gastroenterología y Hepatología de la Clínica de Mayo. Él es experto en motilidad y tiene un interés especial en las enfermedades esofágicas. Muchas gracias, doctor Halland, por estar con nosotros. Me acompaña en esta mesa el doctor Octavio Gómez Escudero, secretario de la mesa directiva de la Asociación Mexicana de Gastroenterología, quien nos hará favor de presentar al doctor Torres Villalobos. Y también, como ha comentado la doctora María Eugenia Casa, presidenta de la Asociación Mexicana de Gastro, nos acompaña Gonzalo Torres Villalobos, que él es director del Servicio y del Departamento de Cirugía Experimental y de Cirugía de Mínima Invasión del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, y hablará de la parte quirúrgica, de cómo seleccionar a un paciente para ese tipo de cirugías, ¿no? Cada uno de los ponentes tendrá una plática y al final tendremos una sesión de preguntas. Margo. Sí, muchas gracias. Por favor, envíen sus preguntas y al final pues se las haremos al doctor Torres y al doctor Halland. Pues empezamos la sesión. Gracias por estar aquí. Muchas gracias, buenas noches. Quiero agradecer a la Asociación Mexicana de Gastroenterología por haberme invitado a participar en este foro virtual. Me da gusto ver que la medicina académica continúa durante estos tiempos. Me han pedido que les hable sobre cómo hay que estudiar en 2020 a un paciente candidato a funduplicatura. No tengo declaraciones de conflicto de intereses. Lo que quiero hacer en los siguientes 20 minutos es hablarles sobre cuáles son los factores que predicen el éxito después de cirugía antirreflujo y cómo los podemos identificar. También dedicaremos tiempo a hablar sobre los factores que predicen los resultados adversos o los efectos secundarios después de cirugía antirreflujo y cuáles son las herramientas que nos pueden ayudar a identificarlos. Para muchas de las personas de nuestra audiencia, seguramente no necesitan una introducción sobre lo que es la enfermedad por reflujo gastroesofágico, pero brevemente es una patología ocasionada por los contenidos gástricos que regresan al esófago y ocasionan síntomas y o complicaciones. Se trata de una enfermedad muy común. Se estima que puede afectar hasta 1 de cada 5 personas en muchas poblaciones del mundo. Los dos síntomas más importantes de la enfermedad por reflujo gastroesofágico son la pirosis y la regurgitación. Cuando hablamos del tratamiento de la enfermedad por reflujo gastroesofágico, vemos que a todos los pacientes se les recomienda hacer cambios en su estilo de vida. Por ejemplo, hacer comidas menos cuantiosas, no comer tarde en la noche y elevar la cabecera de la cama. También se recomienda que bajen de peso. A pesar de ello, la gran mayoría de los pacientes siguen teniendo síntomas y muchos eligen llevar terapia farmacológica. Esta se dirige predominantemente a reducir la secreción de ácido gástrico. Y finalmente, en este paradigma tenemos las terapias mecánicas que alteran la región gastroesofágica, típicamente para prevenir que el reflujo se regrese al esófago. Esto se puede hacer quirúrgicamente, como con una funduplicatura de Nissen, o bien con otras técnicas, por ejemplo, con la funduplicatura transoral sin incisión que se puede hacer endoscópicamente.
¿Por qué un médico, cirujano o paciente puede considerar una funduplicatura? Con frecuencia se le considera si no hay una respuesta adecuada a cambios en el estilo de vida o tratamientos médicos. Hay muchos pacientes que tienen efectos secundarios de los medicamentos que se utilizan para tratar la enfermedad por reflujo, o bien puede haber altos costos asociados con estos medicamentos, o el paciente puede preferir no tomar medicamentos a largo plazo. Todas estas son buenas razones para considerar potencialmente una funduplicatura. Los inhibidores de la bomba de protones son un tratamiento muy efectivo para la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Sin embargo, la respuesta completa no es universal. El tipo de respuesta a la terapia con inhibidores de la bomba de protones también va a depender del síntoma o de la característica que estemos tratando. Esta diapositiva les muestra en verde el beneficio terapéutico de estudios aleatorizados con terapia con IVPs para los diferentes aspectos de la enfermedad por reflujo. En la parte superior podemos ver que se trata de un tratamiento muy efectivo para la esofagitis. A medida que vamos descendiendo, la eficacia va disminuyendo, pero sigue habiendo un efecto bastante significativo respecto al placebo para la pirosis. Vean ustedes que el efecto respecto al placebo sobre la regurgitación es menor, lo cual no es muy sorprendente, puesto que la terapia con IVPs no evita que el reflujo regrese al esófago, sino que más bien lo hace menos molesto y menos notorio. Finalmente, cuando llegamos a la parte inferior de la diapositiva, vemos lo que llamamos los síntomas atípicos de la enfermedad por reflujo. Por ejemplo, ronquera, síntomas de garganta y tos crónica. Aquí vemos que los inhibidores de la bomba de protones tienen poco beneficio si es que lo tienen respecto al placebo, lo cual se vuelve importante cuando hablamos de si la funduplicatura le va a ayudar al paciente dentro de este escenario. Yo argumentaría entonces que entre las principales patologías que vemos en la diapositiva en las que los IVP son altamente efectivos, son también las patologías en las que hay mayor probabilidad de éxito de la funduplicatura, mientras que las patologías que están en la parte inferior tienen menor probabilidad de que la terapia médica y la funduplicatura sean exitosas. Veremos más adelante los detalles. Quiero señalar que la funduplicatura tiene una clara ventaja respecto a la terapia médica, particularmente cuando hablamos de regurgitación, porque las terapias médicas son menos efectivas. Considero que los pacientes, los médicos y los cirujanos todos están de acuerdo en que un buen desenlace después de una funduplicatura es aquel en que el paciente tiene un alivio de los dos síntomas cardinales de la enfermedad por reflujo gastroesofágico, por ejemplo, la pirosis y la regurgitación. Pero un buen desenlace también se define como la falta de efectos adversos de nuestro tratamiento. Los efectos adversos comunes después de una funduplicatura son la distensión y la dificultad para deglutir, que llamamos disfagia. Claramente, también queremos considerar la durabilidad a largo plazo, esto es, durante cuánto tiempo será exitoso el tratamiento. Esto nos lleva al tema más importante de esta conferencia. Estamos hablando ahora de cómo podemos identificar al mejor candidato para una funduplicatura. Esto es, un paciente que tenga alta probabilidad de responder y poca probabilidad de tener eventos adversos. Quiero proponerles que tenemos tres herramientas principales para poder determinar esto. Estas incluyen la historia clínica, lo que significa hablar con el paciente preguntándole específicamente sobre sus síntomas y la respuesta a la terapia, lo cual es muy importante. También tenemos la exploración física, qué es lo que hay que buscar para predecir desenlaces potencialmente adversos. Y hablaremos de cuáles son las características de la endoscopía, de la pH-metría por impedancia y de la manometría, que también nos pueden ayudar para estudiar al paciente antes de una funduplicatura. Vamos a iniciar viendo la predicción del alivio de los síntomas después de la funduplicatura, enfocándonos en la pirosis y la regurgitación.
El objetivo aquí es realmente determinar que la pirosis y la regurgitación que está teniendo el paciente se deben a la enfermedad por reflujo gastroesofágico y no a otra causa. Esto es realmente importante, porque tanto la pirosis como la regurgitación no son síntomas exclusivos de la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Estos síntomas pueden estar presentes en otros trastornos gastrointestinales que no van a responder a una funduplicatura, y de hecho la funduplicatura podría perjudicarlos más. ¿Cómo podemos hacer esto? Considero que las dos herramientas principales para ayudarles a ustedes a predecir quién va a tener alivio de la pirosis y regurgitación después de una funduplicatura son la historia clínica y el uso de pruebas diagnósticas como serie esófago-gastroduodenal y pH-metría. En la historia clínica buscamos saber si el paciente tiene presencia de los síntomas típicos, como por ejemplo pirosis postprandial, y el paciente debe tener buena respuesta a la terapia con IVPs. Las cosas de la historia clínica que nos pueden hacer reconsiderar si el paciente tiene reflujo es cuando vemos características de hipersensibilidad, síntomas atípicos o síntomas que sugieran esofagitis eosinofílica o acalasia. Pero lo más importante es saber si no hay respuesta del paciente a los IVPs. En términos de las pruebas diagnósticas, podemos tener confianza del diagnóstico de enfermedad por reflujo si el paciente tiene esofagitis grado B de la clasificación de Los Ángeles, esófago de Barrett u otro tipo de esofagitis. Lo que queremos buscar en la pH-metría es un tiempo anormal de exposición al ácido sin IVPs. ¿Cuáles son los datos que nos ayudan a apoyar lo que acabo de decirles? Les muestro un estudio de hace casi 20 años que estudió a casi 200 pacientes. 87% de ellos tuvieron un buen resultado. Cuando se estudiaron los predictores de un resultado exitoso, se observó que una pH-metría de 24 horas anormal fue altamente significativa. La presencia de un síntoma primario típico también fue altamente significativa, y una respuesta clínica a la terapia de supresión de ácido fue uno de los principales predictores de un buen resultado. Muchos podrán decir, bueno, es un estudio de hace 20 años y actualmente tenemos técnicas más sofisticadas y más novedosas. Hace 20 años la impedancia para pH-metría no estaba bien desarrollada y la manometría de alta resolución no existía. Les muestro aquí un estudio de los últimos 5 años que estudió también a un gran número de pacientes con enfermedad por reflujo gastroesofágico. Trató de predecir los resultados de la terapia médica y confirmó los datos de hace 20 años en un estudio multivariado. Mostró que el tiempo anormal de exposición al ácido consistentemente predice el desenlace sintomático y fue más predictor que cualquier medición de la impedancia. ¿Por qué importa la respuesta al tratamiento con IVPs? Es realmente importante porque si no hay respuesta a los IVPs, la probabilidad de que funcione la funduplicatura es mínima. ¿A qué se debe esto? Esto ocurre porque si la respuesta a los IVPs no existe, la probabilidad de que el paciente tenga ERGE es mínima también. En mi siguiente diapositiva les muestro que con frecuencia los pacientes con síntomas refractarios se les considera como que tienen ERGE refractaria. Para mí, este es el mayor error que cometemos al valorar a los pacientes para tratamiento médico o quirúrgico de la ERGE. Lo que quiero proponerles es que cuando no hay respuesta de la pirosis a los IVPs, hay una probabilidad del 90% de que se trate de una fisiopatología que no es ERGE. Del lado izquierdo podemos ver algunos ejemplos de por qué podría existir ERGE refractaria a pesar del tratamiento con IVPs. Podría haber problemas con la dosificación, el metabolismo del IVP, podría haber reflujo continuo, como por ejemplo regurgitación, quizás el paciente no está tomando el tratamiento durante el tiempo suficiente o hay otros factores. Del lado derecho les muestro la falta de respuesta a los IVPs, que en el 90% de los casos tienen que ver con enfermedades que no tienen que ver con el reflujo. Por ejemplo, pirosis funcional, hipersensibilidad al reflujo y menos comúnmente el síndrome de rumiación o enfermedades raras como la acalasia. Si se hace una funduplicatura en un paciente con la fisiopatología
fisiopatología como la que vemos del lado derecho, pues tienen poca probabilidad de responder a la funduplicatura porque no tienen fisiopatología de Erge. Muy bien, vamos a cambiar ahora un poco de tema, refiriéndonos a si es posible predecir los eventos adversos después de la funduplicatura. Nos vamos a enfocar en la distensión y la dificultad para deglutir. El objetivo aquí es detectar las características preoperatorias que permitan predecir la disfagia post-funduplicatura. Quiero proponerles que, una vez más, una de las herramientas más importantes que tienen ustedes para hacer esto es la historia clínica. Es importante preguntarle al paciente por la presencia de disfagia preoperatoria. Esto en cualquier paciente en quien se considere una intervención quirúrgica. ¿Qué podemos decir de las pruebas diagnósticas, como por ejemplo estudios de perimetría por impedancia o manometría? Tenemos datos que muestran que la falta de reserva peristáltica con múltiples degluciones rápidas durante una manometría esofágica puede ser útil. Y vamos a entrar en los detalles de lo que esto significa y cómo se hace. También es importante considerar características negativas, asegurarse de que el paciente no tenga estenosis péptica, acalasia o esofagitis eosinofílica en la serie esófago-gastroduodenal y que no tenga ningún otro trastorno de la motilidad importante. De nuevo, uno de los mayores estudios es también de hace 20 años, pero analizó los factores predictivos de disfagia después de funduplicatura de Nissen laparoscópica en más de 150 pacientes. Como vemos típicamente con la funduplicatura, entre 1 de cada 10 y 1 de cada 20 pacientes va a tener disfagia a largo plazo. En este estudio, el único factor predictivo fue la disfagia preoperatoria. Es muy importante preguntarla en la historia clínica. Similar a lo que vemos cuando analizamos la terapia con IVPs, podrían ustedes decir, tenemos técnicas nuevas y tenemos pruebas de función esofágica más detalladas. Creo yo que estamos logrando avances importantes. Les muestro un estudio del año pasado con más de 150 pacientes post-cirugía antirreflujo. De nuevo confirma los datos de hace 20 años, mostrando que la disfagia prefunduplicatura fue un factor de riesgo muy importante. Este estudio identificó que la falta de reserva peristáltica en la manometría fue un factor de riesgo independiente. La imagen que les estoy mostrando es una manometría esofágica de alta resolución. Van a ver el esfínter esofágico superior en la parte de arriba. Esta es la onda peristáltica dentro del cuadro rojo y el esfínter esofágico inferior está abajo. Lo que estamos empezando a hacer es que estamos agregando lo que llamamos múltiples degluciones rápidas al final de la manometría normal. Vean cómo el paciente toma 5 degluciones rápidas y esperamos que haya supresión de la peristalsis durante la maniobra y tenemos una onda peristáltica al final de la última deglución. Nos interesa ahora medir esta parte de la deglución y lo hacemos utilizando la integral de contractilidad distal. Les muestro aquí un ejemplo de una reserva peristáltica anormal. Vemos las 5 degluciones rápidas, vemos que no hay onda peristáltica al final, lo que significa que la integral de contractilidad distal es muy baja. ¿Cómo se puede calcular? Bueno, se calcula determinando la integral de contractilidad distal media del estudio después de 10 degluciones. Después se determina cuál es la integral de contractilidad distal más alta dentro de las maniobras de múltiples degluciones rápidas. Generalmente repetimos las 5 degluciones 3 veces y aquí la razón debe ser superior a 1. Esto apenas se está empezando a hacer y se va a validar como una característica útil para predecir quién va a tener disfagia post-funduplicatura, que puede ser un efecto secundario difícil de manejar. ¿Qué podemos decir de la distensión? Aproximadamente 1 de cada 20 pacientes sometidos a funduplicatura va a tener distensión significativa. Les quiero decir de nuevo que las 2 herramientas más importantes son la historia clínica, pero hay datos que sugieren que podemos utilizar pruebas fisiológicas esofágicas. En la historia clínica hay que preguntar por la presencia de distensión preoperatoria y síndrome de intestino irritable, puesto que son pacientes con mayor riesgo de distensión post-funduplicatura. Hay que preguntar a los pacientes sobre sus opciones dietéticas como bebidas carbonatadas, chicle, etc.
También les sugeriré que el patrón del reflujo gastroesofágico en la pH-metría preoperatoria es muy importante y quiero pedirles que piensen en y vigilen si no existe reflujo en posición vertical. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? En esta diapositiva quiero mostrarles que no todos los reflujos son iguales. Si hacen ustedes cientos o miles de pH-metrías, estarán ustedes a notar que existen diferentes patrones de enfermedad por reflujo gastroesofágico. Algunos pacientes tienen predominantemente reflujo durante el día y otros también durante la noche. Y quiero mostrarles un par de pH-metrías por impedancia para mostrarles lo que quiero decir. En la gráfica del lado izquierdo tenemos una pH-metría por impedancia de 24 horas. En amarillo, en la parte inferior, les muestro el momento en que el paciente está dormido. En este paciente vemos, viendo la derivación debajo del cuadro rojo, la gran cantidad de actividad del reflujo durante el día. Cuando el paciente está dormido, lo que se muestra en verde, no vemos actividad de reflujo. Cuando el paciente despierta, volvemos a ver que inicia la actividad del reflujo. Ahora quiero que comparen esto con esta otra pH-metría del lado derecho. Se conoce como reflujo en posición vertical. Abajo tenemos el momento en que el paciente está dormido y aquí vemos un patrón totalmente opuesto. Vemos que prácticamente en el día no hay reflujo. Tan pronto como el paciente se acuesta a dormir, vemos reflujo significativo que se resuelve cuando el paciente se levanta y está en posición vertical. El punto de esto, creo yo, es que hay diferentes fisiopatologías en estos dos tipos de reflujos. En el supino típicamente hay mayor grado de alteración mecánica que podría resolverse con fundoplicatura, mientras que la presión del esfínter esofágico inferior en el reflujo en posición vertical es normal. Y de acuerdo con algunos estudios, estos sugieren mayor incidencia de complicaciones postoperatorias y menos éxito de la fundoplicatura. Un ejemplo de este estudio es el que les muestro aquí. Vio si se podía predecir la distensión post procedimientos antirreflujo laparoscópicos de acuerdo con el patrón del reflujo. En la parte inferior podemos ver el porcentaje de pacientes que recibieron medicamentos antigas 2 años después de la cirugía. Vemos aquí que los pacientes con reflujo en posición vertical tienen el doble de probabilidad de necesitar un medicamento antigas 2 años después de la cirugía en comparación con los que tenían reflujo mixto o supino. Finalmente vamos a referirnos al logro de un resultado duradero después de la fundoplicatura y cuán exitoso es el resultado para evitar que los pacientes sigan recibiendo terapia con IVPs. Tratamos de predecir qué pacientes desarrollarán ERGE recurrente después de una fundoplicatura. Hay que señalar que los datos son limitados. Muchos estudios reportan únicamente los resultados a los 6, 12 y 18 meses, pero si yo voy a operar a un paciente, pues ese paciente espera un resultado mucho más duradero. Les muestro aquí una de las herramientas más importantes, que es la exploración física. Hay que pesar al paciente, medir el perímetro de la cintura, porque voy a mostrarles datos que sugieren que la obesidad es uno de los principales predictores de una fundoplicatura duradera. Les muestro aquí un estudio reciente que caracterizó a los pacientes en aquellos de peso normal, aquellos con sobrepeso o con obesidad. Se encontró una clara correlación entre la tasa de recurrencia y el índice de masa corporal de los pacientes. Una tercera parte de los pacientes obesos habían tenido falla de la cirugía. Este es diferente de los otros estudios porque el seguimiento mínimo fue de 11 años. Quiero llamar su atención también al grupo de pacientes obesos que se muestra en el círculo rojo. Les muestro que el 45% de los pacientes vuelven a desarrollar esofagitis erosiva después de la cirugía. Esto significa que de nuevo tienen que utilizar inhibidores de la bomba de protones y también tienen riesgo de enfermedad por reflujo complicada como con estenosis pépticas, cáncer de esófago o esófago de Barrett. A manera de resumen, ¿cómo hay que estudiar a un candidato a fundoplicatura? Es necesario utilizar todas las herramientas con que contamos. Una de las más importantes es una buena historia clínica.
Es necesario valorar si el paciente tuvo una buena respuesta a los inhibidores de la bomba de protones y si tiene síntomas típicos de ERGE. Este es uno de los principales predictores del éxito de la funduplicatura. Hay que preguntarle al paciente para ver si tiene disfagia preoperatoria y si hay presencia de síntoma de intestino irritable. Estas dos son los principales predictores de complicaciones postoperatorias como distensión y disfagia. En la exploración física es necesario detectar si hay obesidad porque parecería ser un factor de riesgo muy importante de fracaso de la funduplicatura. En las pruebas de función esofágica es necesario hacer pH-metría por impedancia o una pH-metría sin IVPs. Aquí hay que ver si hay tiempo anormal de exposición al ácido. Atribuyo menos importancia al índice de síntomas o probabilidad de asociación de síntomas. Me interesa saber si hay un tiempo anormal de exposición al ácido. Hay que ver cuál es el fenotipo del reflujo para ver si es un reflujo en posición vertical. En la manometría creo que ha llegado el momento de integrar las múltiples degluciones rápidas como una valoración para ver si hay una reserva peristáltica disminuida porque parecería ser un predictor de la disfagia después de la funduplicatura. Con esto quisiera agradecerles su atención. Les agradezco la oportunidad de presentar esta conferencia y con mucho gusto responderé sus preguntas. Muchas gracias, doctor Haaland. Y a continuación, la conferencia del doctor Gonzalo. Thank you so much, Dr. Haaland. We will hear from Dr. Gonzalo Torres. Muy buenos días, mucho gusto. Soy el doctor Gonzalo Torres Villalobos, jefe de cirugía de mínima invasión y cirugía experimental del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán, miembro orgulloso de la Asociación Mexicana de Gastroenterología. Y el día de hoy vamos a revisar el tema de cómo se debe estudiar al paciente con reflujo que se considera para cirugía en el 2020. Y como vamos a ver, hay criterios nuevos que tenemos que tomar en cuenta para el diagnóstico y pues varias perlas de tratamiento y diagnóstico, más bien de diagnóstico que vamos a revisar. Entonces, sabemos que en la actualidad no hay ningún tratamiento perfecto, ¿no? Tanto la cirugía como el tratamiento principalmente con IVPs, pues tienen sus puntos flojos, ¿no? Sabemos que el paciente que está tomando IVP, pues puede tener síntomas asociados a reflujo en un porcentaje alto, ¿no? Tanto por la no adherencia al tratamiento como principalmente, por ejemplo, por el reflujo no ácido, ¿no? Hay síntomas que responden muy bien a los IVP, sin embargo, por ejemplo, la regurgitación, que es un efecto de volumen de líquido, pues muchas veces no es bien controlado con los IVPs, mientras que sí es bien controlado por la funduplicatura. Entonces, aunque digamos, la funduplicatura ya no se hace como en los 90s, que en cierta forma pues hubo pues un poco de abuso en el número de procedimientos que se realizaban y a veces no bien estudiados los pacientes. Lo que vamos a ver ahorita es precisamente cómo estudiar bien a un paciente y que esto nos determine un éxito en el tratamiento. Creo que gran parte de lo que se ha dejado de hacer la funduplicatura es porque se ha desprestigiado. Y gran parte de este desprestigio es, número uno, porque no estudiamos bien al paciente y entonces el paciente puede tener síntomas que ni siquiera estén asociados a reflujo y cuando lo operamos, pues sigue igual o peor, ¿no? Entonces creo que es muy importante estudiar bien a estos pacientes para tener mejores resultados. Sabemos que cuando quitamos el ácido, pues un porcentaje importante del reflujo, o más bien el número de episodios de reflujo sigue muy similar respecto a su número, nada más que ahora el pH pues es débilmente ácido o no ácido. Entonces, el tratamiento con IVPs pues no quita este reflujo principalmente no ácido y por eso muchos de los pacientes siguen teniendo algunos síntomas extras. ¿Qué tenemos que hacer diferente cuando vamos a tratar a un paciente médicamente de reflujo o cuando lo vamos a tratar con tratamiento quirúrgico?
Si nosotros vemos un paciente que llega por nosotros en primera vez, que tiene síntomas típicos, pues le hacemos una prueba terapéutica y si responde bien, nos podemos quedar tratando a ese paciente mientras no tenga algún dato de alarma u otro dato que nos obligue a hacer algún otro estudio. Sin embargo, cuando nosotros vamos a operar a un paciente de una cirugía antirreflujo, tenemos forzosamente que tener evidencia objetiva de reflujo. Y esto nos va a ayudar a que tengamos mejores resultados y, sobre todo, evitemos operar pacientes que no lo requieran. Si nosotros nada más utilizamos síntomas, es bien sabido que tenemos un porcentaje alto de falla, tanto por la sensibilidad y la especificidad de únicamente los síntomas para diagnosticar reflujo. Entonces, por esto es por lo que no debemos operar a pacientes basados únicamente en síntomas. Tenemos que tener evidencia objetiva de reflujo. Entonces, el diagnóstico de ERGE en candidatos a cirugía, pues cuando tomamos en cuenta los síntomas nos podemos confundir porque, por ejemplo, la calasia, pues produce una regurgitación importante que el paciente la asume como si fuera reflujo, entonces él se queja que su reflujo y realmente pues no es causado por reflujo gastroesofágico, sino acalasia. Y otras patologías que pueden producir síntomas similares, por lo que el diagnóstico objetivo en el paciente quirúrgico es esencial. Entonces, con lo primero que iniciamos para valorar un paciente que va a cirugía, pues es con la historia clínica y la exploración física, que deben de ser minuciosas para que podamos identificar todos aquellos componentes que puedan tener un impacto después de la cirugía. Entonces, debemos de ver qué tan severos y cuánto tiempo llevan los síntomas que tiene el paciente, si son solo síntomas típicos o si tiene síntomas atípicos o extraesofágicos. Y hay que recordar que es muy importante respecto a los síntomas atípicos o extraesofágicos que tienen un componente multifactorial. Entonces, si sí tiene que ver el reflujo con estos síntomas extraesofágicos, pero no quitamos, además del reflujo, la infección, la alergia, el uso crónico de la voz, el paciente va a seguir refiriendo parte de los síntomas y para él pues da igual si es el reflujo o es la infección o es la alergia lo que se los está produciendo. Entonces, muy importante, sobre todo en estos síntomas extraesofágicos, detectar esos otros componentes infeccioso, alérgico, etcétera, para también tratarlos y que finalmente al paciente se le quiten las molestias. La disfagia obviamente es un dato de alarma que tenemos que investigar con diversos estudios y ahorita vamos a ver si el paciente se despierta en la noche porque se ahoga, etcétera, ¿no? Ahora, el uso previo de medicamentos y la respuesta a estos es muy importante. Cuando nosotros tenemos un paciente que nos dice, doctor, a mí el IVP no me funciona para nada. Yo me lo tomo y estoy exactamente igual. Aguas, porque lo más probable es que ese paciente no tenga reflujo o que sus síntomas no sean por reflujo. Es diferente cuando un paciente tiene una respuesta parcial y nos dice, mire doctor, pues yo llevaba varios años tomando IVP, estaba muy bien y después pues ya no me funcionaba completamente, solamente me quita parcialmente, me persiste la regurgitación, etcétera. Son un grupo diferente de pacientes. El paciente que no responde a IVP, es decir, cero respuesta, aguas, porque lo más probable es que no sean por reflujo sus síntomas. Ahora, pacientes que tienen enfermedad acidopéptica, síndrome de intestino irritable, dispepsia, es muy importante identificarlos porque el paciente llega con la idea que la cirugía le va a quitar todos sus síntomas. Y esto obviamente no es así. La cirugía únicamente quita el reflujo, pero no va a mejorar la enfermedad acidopéptica, no va a mejorar los síntomas de intestino irritable e incluso puede hacer que algunos síntomas del intestino irritable, como la distensión, aumenten. Entonces, si nosotros detectamos un paciente que tiene un síndrome de intestino irritable de difícil tratamiento, que tiene mucha distensión, hay que hablar con él muy claramente y decirle que esos síntomas pueden aumentar. Entonces, nos puede hacer decidir incluso si no operar a este paciente, porque pudiera ser que sus síntomas del intestino irritable se pongan peor y esto deteriore más su calidad de vida. Entonces, muy importante explicarle al paciente qué cosas sí van a mejorar,
qué cosas no van a mejorar porque no son por reflujo y qué cosas incluso se pueden poner peor. Entonces, para cualquier cirugía, la selección de pacientes es la base del éxito. Si seleccionamos mal al paciente desde antes de la cirugía, ya fracasamos incluso antes de hacerla. Entonces, es muy importante tener una buena selección de pacientes. Como ya vimos, el diagnóstico objetivo de ERGE es esencial y ahorita vamos a ver cómo se realiza, pero también identificar algunos otros problemas asociados. Por ejemplo, trastornos de motilidad esofágica, que ahorita vamos a discutir, esófago corto, que aquí lo importante es que el cirujano que va a operar al paciente tenga la capacidad técnica de resolver este problema ya estando en la cirugía. Porque realmente el diagnóstico definitivo de esófago corto se realiza durante el procedimiento quirúrgico. Entonces, no se trata nada más de antes saber si tiene o no tiene o sospecharlo, porque, como dijimos, el diagnóstico es un diagnóstico que solamente se confirma en el procedimiento quirúrgico. Entonces, si ya lo confirmamos, tenemos que tener la capacidad de resolverlo y si es un esófago corto, verdadero, no reductible, tenemos que poder hacer una gastroplastía de colis para resolver este problema. El retraso en el vaciamiento gástrico, aunque es común en general en pacientes que tienen reflujo, es importante detectarlo antes de la cirugía porque puede condicionar síntomas persistentes o menor éxito desde el punto de vista quirúrgico para el paciente. Y obviamente, como para cualquier cirugía, pues una técnica adecuada. El diagnóstico objetivo de reflujo, que es lo que tenemos que hacer en todos los pacientes que vamos a operar, lo podemos hacer principalmente con dos estudios. O una endoscopía en la cual se encuentre alguna consecuencia del reflujo, ya sea una esofagitis, y como vamos a ver ahorita por los criterios actuales tiene que ser C o D. Si el paciente tiene esófago de Barrett en la biopsia demostrado y si tiene estenosis péptica. Si tenemos alguna de estas tres, ya podemos decir que el paciente tiene reflujo con un alto porcentaje de certeza. ¿Cuál es la otra forma en la que podemos ver si el paciente tiene reflujo de forma objetiva? Pues es con una pH-metría, de preferencia con impedancia o con una prueba Bravo. Aquí lo que tenemos que ver, según los nuevos criterios, es que el tiempo de exposición al ácido en 24 horas sea de más del 6%. Si el paciente tiene más de 6%, esto es con bastante certeza reflujo. Y ahorita vamos a hacer una revisión de estos nuevos criterios. La endoscopía se debe realizar en todo paciente antes de cirugía para reflujo. La mayoría de las veces, como ustedes saben, más o menos el 60-70% de los pacientes tienen reflujo no erosivo. Entonces, no vamos a ver una afectación importante en el esófago en la endoscopía. Entonces, todos estos pacientes pues, tienen que ir a pH-metría. Según los nuevos criterios de Lyon, el diagnóstico de ERGE en endoscopía se realiza cuando hay esofagitis grado C o D. En caso de que la esofagitis sea A o B, hay que tomar otros parámetros que vamos a revisar más adelante. Si el paciente tiene estenosis o tiene Barrett, también es algo confirmatorio de reflujo. También la endoscopía nos sirve para detectar la hernia hiatal, sus características y nos permite detectar complicaciones, principalmente del reflujo, como Barrett, displasia de alto grado, de bajo grado, cáncer, etc. Ahora, la pH-metría es un estudio muy importante. Generalmente, cuando es un paciente que no tiene diagnóstico de reflujo, la hacemos sin tomar IVPs, es decir, suspendemos los IVPs más o menos entre 10 días y 2 semanas antes del estudio. Esto es importante para que no salga alterado el estudio. Y esta está indicada también en pacientes que no tengan esofagitis grado C o D, o sea, que tengan esofagitis grado A o grado B de Los Ángeles, y que este A y B, como ya vimos, no es un criterio franco de reflujo. Entonces, en estos pacientes está también indicada la pH-metría. Ahora, cuando es una pH-metría que el porcentaje de exposición al ácido es de menos del 4% en 24 horas, esto se considera como normal. Cuando es más de 6% es francamente anormal. Sin embargo, está esta zona gris entre 4 y 6 que no se puede decir con certeza si es o no, y por lo tanto tenemos que tomar en cuenta otros factores que ahorita vamos a platicar.
La pH-metría con impedancia actualmente es el gold estándar para el diagnóstico de reflujo. Si el paciente ya tiene ERG probado, generalmente se hace sin IVP. Si el paciente tiene ERG probado por algún otro estudio como la endoscopía, lo hacemos con tomando IVP y entonces podemos valorar otras cosas. Y este es un resumen del consenso de Lyon, donde están los nuevos criterios para diagnóstico de reflujo. Entonces, si nosotros hacemos una valoración endoscópica, las cuestiones que nos dicen que francamente hay reflujo es que haya una esofagitis grado C o D, que haya un Barrett de segmento largo o que haya una estenosis péptica. Si nosotros tenemos en la endoscopía esofagitis grado A o grado B, eso lo pone en la zona gris o inconclusa. Si estamos en esta zona gris, entonces, ¿qué son las otras cosas que podemos utilizar para poder decir este paciente sí tiene reflujo o no tiene reflujo? Pues las cosas que nos pueden ayudar es utilizar los scores de histopatología que se toman en las biopsias, la microscopía electrónica y algunos estudios nuevos como la impedancia de la mucosa. Entonces, podemos utilizar esto para ayudarnos, así como, obviamente, otros parámetros que nos puede dar una pH-metría o, en su caso, una manometría de alta resolución. Podemos tomar en cuenta, por ejemplo, si el esfínter esofágico inferior es hipotenso, si tiene hernia hiatal, si tiene hipomotilidad esofágica. Todo esto, para los pacientes que están en esta zona gris, pues nos pueden ayudar a irnos un poco más al lado del reflujo o a que no tengan reflujo. Desde el punto de vista de la pH-metría, si nosotros tenemos más de 6% del porcentaje de exposición al ácido en 24 horas, esto es diagnóstico de reflujo. Si nosotros tenemos entre 4 y 6 y el número de episodios de reflujo es entre 40 y 80, estamos otra vez en esta zona gris que no es completamente definitoria. Entonces, ¿qué tomamos en cuenta en estos pacientes? Bueno, los parámetros endoscópicos que ya mencionamos y otras cosas como, por ejemplo, la asociación de los síntomas, que es muy importante, el número de episodios de reflujo y otras valoraciones como el índice de, se llama el de los tragos por reflujo y los parámetros que mencionamos antes. Si nosotros tenemos una pH-metría que tiene una exposición al ácido de menos de 4% en 24 horas o menos de 40 episodios, esto es, francamente, un paciente que no tiene reflujo patológico. Ahora, el video esofagograma, así como la serie esofagogástrica, el video de esofagograma nos puede dar un poquito más de información, pero se solicita principalmente en pacientes que tienen hernia hiatal o estenosis. Aquí nos permite ver muy bien cómo la unión esofagogástrica se mueva en caso de que sea video y nos permite ver con bastante certeza la posibilidad de que el paciente tenga un esófago corto. Recuerden que aunque nosotros sospechemos esófago corto antes de la cirugía, la única forma de hacer el diagnóstico definitivo es durante el procedimiento quirúrgico. Y muy importante, los estudios con medio de contraste y radiología no diagnostican reflujo, tienen un alto porcentaje de fallas. Es frecuente que nos den el reporte diciendo que el paciente tiene reflujo importante, etcétera. Acuérdense, estos estudios no diagnostican reflujo. La manometría. La manometría no es un estudio que nos diagnostique reflujo. Sin embargo, es un estudio que tenemos que hacer en todos los pacientes que se van a operar. ¿Por qué? Pues porque nos permite principalmente detectar algunos otros diagnósticos, como la acalasia, que desde el punto de vista clínico se pueden confundir y no hay forma de distinguirlos clínicamente del reflujo, mientras que con la manometría pues es un diagnóstico claro que podemos distinguir. Entonces es importante que en todo paciente que se va a operar de funduplicatura tiene que tener una manometría. ¿Qué otras cosas nos permite valorar la manometría? Pues la función esofágica y sobre todo la motilidad del esófago. Hay que recordar que hay grados de motilidad, puede ser una afección leve o puede haber una completa peristalsis. Y aquí es muy importante porque, por ejemplo, aparte de la acalasia que ya mencionamos, si tenemos aperistalsis, pues puede tener diagnóstico de esclerodermia y aquí es un diagnóstico que tenemos que tomar en cuenta porque sí nos puede hacer variar
el tipo de funduplicatura que realizamos o incluso si realizar o no una funduplicatura. La manometría, como sabemos, también nos puede diagnosticar una hernia hiatal, nos permite valorar el esfínter. Sin embargo, recordemos que el esfínter no es un criterio diagnóstico para reflujo. ¿Por qué? Porque la principal causa de reflujo son las relajaciones transitorias del esfínter esofágico inferior y esas no se pueden hacer en una manometría que dure 10-20 minutos. Desde el punto de vista de la motilidad esofágica, en general no se ha demostrado que hacer una funduplicatura parcial o una funduplicatura total produzca diferencias, sobre todo del riesgo de disfagia postoperatorio. Sin embargo, estudios recientes nos muestran que cuando la reserva esofágica es baja, es decir, esta reserva que probamos cuando damos 5 tragos rápidos y después, si viene una peristalsis fuerte, pues es una respuesta normal. Si después de estos tragos rápidos no hay una buena peristalsis, nos indica que la reserva esofágica es baja o está disminuida considerablemente, y esto parece ser que sí es un criterio que nos puede predecir disfagia postoperatoria y probablemente en estos casos la funduplicatura parcial sea mejor opción. Entonces, simplemente para volver al punto de que el esfínter no es diagnóstico de reflujo, entonces si nosotros hacemos pHimetría, vamos a ver que un alto porcentaje de los pacientes van a tener un esfínter esofágico inferior normal, entonces este no es un criterio diagnóstico para reflujo. La tomografía computada es solamente una herramienta diagnóstica en algunos casos, por ejemplo, en casos de hernias grandes o que sospechemos que haya alguna masa o algún otro componente torácico, nos puede aportar información para operar estos pacientes. Sin embargo, en pacientes que no tengan hernias grandes o nos hagan sospechar algún otro problema torácico, no se usa en forma rutinaria. Los estudios de vaciamiento gástrico tampoco se utilizan rutinariamente. Estos los valoramos dependiendo de los síntomas que tenga el paciente. Un porcentaje más o menos del 20% de los pacientes con reflujo pueden tener cierto grado de gastroparesia, y si tienen datos clínicos como por ejemplo distensión, náusea, vómito, que se haga una endoscopía donde después de 8 o 10 horas de ayuno el paciente todavía tiene alimento retenido, todo eso nos hace sospechar que el paciente pueda tener un problema de vaciamiento gástrico. Es importante mencionar que el estudio de vaciamiento gástrico que realicemos sea un estudio de 4 horas. Si no es un estudio de 4 horas, es un estudio subóptimo que no nos da la información necesaria. Si es un problema de vaciamiento leve, la funduplicatura por sí misma mejora el vaciamiento gástrico como en un 40% de los pacientes. Entonces puede esto mejorar los datos de vaciamiento gástrico disminuido en estos pacientes. Si es un problema de vaciamiento gástrico severo, pues entonces hay que valorar la realización de una piloroplastia, porque si no, y si realizamos una funduplicatura en pacientes con vaciamiento gástrico severo, esto sí tiene una implicación en el pronóstico, tanto en la respuesta de la funduplicatura como en síntomas agregados, ¿sí? Se ha demostrado que estos pacientes con vaciamiento gástrico alterado severo tienen mayor porcentaje de falla de la funduplicatura por retorno de los síntomas, y este es por esta dilatación crónica que acaba venciendo la funduplicatura. Ahora, ya tomando todo esto en cuenta, pues cuáles son unas indicaciones posibles para enfermedad por reflujo gastroesofágico y cirugía. Bueno, se puede valorar, por ejemplo, en pacientes jóvenes que tengan principalmente enfermedad grave, que tengan que tomar altas dosis y que un día que dejen de tomar el medicamento regresan los síntomas. Pacientes que tengan recurrencias frecuentes, que también al poco tiempo de dejar de tomar los medicamentos regresan con síntomas, que tengan síntomas importantes, hernias hiatales grandes, sobre todo mayores a 5 centímetros. Los que tienen falla de tratamiento médico, ya vimos que es muy importante distinguir entre alguien que tiene nula respuesta a tratamiento, que ahí lo que tenemos que pensar es que los síntomas de ese paciente no son por reflujo, a los que tienen una respuesta parcial al tratamiento. Los que tienen una respuesta parcial al tratamiento, cuyo síntoma, por ejemplo, que no responde mucho al tratamiento es la regurgitación, son pacientes que son también buenos candidatos para cirugía. Los efectos colaterales de medicamentos, se ha hablado mucho y creo que se ha abusado de las posibles
complicaciones que pueden producir los medicamentos. En los estudios serios con niveles de evidencia altos, vemos que el porcentaje de complicaciones al uso crónico de IVPs son bajas y sobre todo en algunos grupos susceptibles. Entonces, en general, son medicamentos bastante seguros. Siempre, pues, la preferencia del paciente por alguna razón que prefiera operarse. Los que tienen complicaciones de ERGE como estenosis o Barrett asociado a síntomas, sobre todo si estas complicaciones fueron tomando medicamento. Los pacientes que tienen manifestaciones extraesofágicas hay que tener mucho cuidado porque recuerden primero que estas manifestaciones extraesofágicas generalmente son multifactoriales. Entonces, el paciente piensa que a la hora de operarlo, todos sus síntomas de ronquera, tos crónica e incluso muchos síntomas de vías aéreas altas se le van a quitar. Entonces, es muy importante ver realmente qué sí se le puede quitar o no y además tratar las otras cosas asociadas, como mencionamos, infección, alergia, uso crónico de la voz, etc. Si nosotros nada más quitamos un factor, que es el reflujo, pero no quitamos los otros factores, el paciente persiste con los síntomas y puede pensar que la funduplicatura no funcionó. Y esto pues no es completamente preciso. ¿Por qué? Porque realmente los síntomas los esté causando alguna otra cosa, ¿no? Aquí, como igual que en cualquiera que vayamos a operar, el ERGE demostrado objetivamente es muy importante y creo que aquí el papel de la pH-metría con impedancia es importante. Los pacientes que son candidatos ideales son los que tienen síntomas típicos, es decir, regurgitación y pirosis como síntomas predominantes, que tienen una buena respuesta a IVP. Estos son los pacientes que van a tener las mejores respuestas, arriba del 90-95% de éxito. Estos son los tres principales predictores de éxito para funduplicatura: que el paciente tenga una pH-metría patológica, que tenga síntomas típicos y que tenga una buena respuesta al tratamiento médico. Los pacientes que tienen síntomas atípicos predominantemente, que tienen pobre mejoría con IVP y que tienen algún problema de motilidad esofágica o de vaciamiento gástrico, en algunos casos la funduplicatura puede dar buenos resultados, pero vean que aquí los resultados son inferiores a cuando tenemos pacientes con las características que ya mencionamos anteriormente. Es muy importante mencionar también, como parte de la valoración integral del paciente, cuando nosotros vamos a operar pacientes que tienen trastornos psicológicos severos, está demostrado por estudios que estos pacientes tienen menor satisfacción después de la cirugía, a pesar de tener los mismos hallazgos que otros pacientes. Es decir, las mismas características objetivas, pero los pacientes tienen menor satisfacción. ¿Por qué? No se sabe exactamente si es por una mayor sensibilidad del esófago, por mayor hipervigilancia o por hipervigilancia. No se sabe exactamente por qué, pero estos pacientes están menos contentos con los resultados. Pacientes bulímicos con aerofagia, también es muy importante tomar en cuenta que estos pacientes no van a poder vomitar, sobre todo los bulímicos, y los que tienen aerofagia, pues que requieren tratamiento para quitar este mal hábito, pero si no reciben el tratamiento temprano, pues puede llegar a ser muy molesta la distensión gástrica por la aerofagia. Incluso si tienen eructos supragástricos, pues es algo que hay que dar terapias para tratar de quitar estos hábitos. Entonces, en conclusión, es muy importante para un paciente que vamos a operar tener un diagnóstico objetivo de reflujo. Nunca operar a un paciente únicamente en base a síntomas, porque como ya vimos, tenemos un porcentaje alto de falla. Podemos hacerle una funduplicatura a un paciente que tenga acalasia y entonces sus síntomas se van a poner mucho peor y esto pasa. Hay que tomar en cuenta también que actualmente hay nuevos criterios que tenemos que valorar para tratar a nuestros pacientes, tanto desde el punto de vista endoscópico como de pH-metría, y estos nuevos criterios pues, nos van a ayudar a tener mejores resultados. Y como para toda cirugía, una buena valoración preoperatoria va a producir mejores resultados. Acuérdense, si valoramos mal a un paciente, la cirugía puede haber fallado ya incluso antes de realizarla. Agradezco mucho por su atención y estoy al pendiente de cualquier
for your Muchas gracias, Gonzalo. Gracias, doctor Halland, por estas excelentes presentaciones. Hemos recibido una gran cantidad de preguntas. En primer lugar, el doctor Rafael Guevara de Tamaulipas nos pregunta, en su centro hospitalario, ¿cuál es el porcentaje de los pacientes con buenos factores predictivos de los resultados de la funduplicatura? ¿Cuántos de estos pacientes continúan tomando omeprazol después de la cirugía de reflujo? Considero que es una pregunta dirigida al doctor Halland, porque se están refiriendo a los pacientes que supuestamente iban a responder a la cirugía y que siguen tomando omeprazol. Dr. Magnus, did you hear the question? Doctor Halland, ¿escuchó la pregunta? Gonzalo, if you want to answer and, Gonzalo, ¿quisieras responder? Es importante saber que tomar IVPs no significa que haya ERGE. Esto es algo muy importante porque en ocasiones los pacientes sientan que independientemente del síntoma que tengan, si tienen ardor en la garganta, piensan que es algo equivalente a algo que les ocasiona esa sensación de ardor y que es el ácido. Toman un IVP y es lo que tienen no se debe al reflujo. Se han hecho estudios en los que el 75% de los pacientes que están tomando IVPs después de funduplicatura no tienen ERGE objetivo. Entonces es muy importante saber por qué el paciente está tomando IVP. Si es por recurrencia del ERGE, podría ser, pero si el paciente no tiene ERGE, es muy importante ver si el paciente tiene la indicación correcta para el IVP. El tomar un IVP no significa que el paciente tenga ERGE. Es necesario investigarlo y tener datos objetivos y después ver si el paciente está tomando el IVP por la razón correcta. La siguiente pregunta es del doctor Víctor de la Peña de Chiapas. Nos pregunta si el tipo de funduplicatura afecta los resultados en términos de disfagia, control de los síntomas y durabilidad del beneficio de la funduplicatura. El tipo de funduplicatura afecta el porcentaje de disfagia, esto principalmente después del postoperatorio inmediato. En el término intermedio y largo, la disfagia es más o menos la misma, ya sea que se haya hecho Nissen o tupé, pero a corto plazo la funduplicatura de tupé ocasiona menos disfagia y menos síntomas asociados con gas. A corto plazo hay un beneficio del tupé, a largo plazo es casi igual. Y la durabilidad, hay estudios que sugieren que la funduplicatura de Nissen podría durar un poquito más. Otros estudios no lo han mostrado. Doctor Juan Manuel Alcíbar de Ecuador, muchas gracias por esta pregunta. Nos dice que fueron excelentes conferencias. Pregunta, ¿cuál es la función del EndoFlip en la cirugía antirreflujo para poder calibrar correctamente la funduplicatura y evitar disfagia o recurrencia de los síntomas? Doctor Magnus Halland, ¿qué piensa usted? ¿Se puede utilizar el EndoFlip? Creo que el doctor Magnus no oye nuestras preguntas. Gonzalo, ¿qué opinas? Hay algunos estudios que muestran que el EndoFlip ayuda para calibrar la funduplicatura. De hecho, lo hemos utilizado para hacer la miotomía de Heller en muchos pacientes. El problema es que el catéter es muy caro y hay que desecharlo después de un solo uso. Creo que si uno coloca un tubo dentro del esófago, no hay manera en que lo pueda, en que no pudiera funcionar. Es más o menos lo mismo. Hay algunos estudios que muestran que el EndoClip puede funcionar. La siguiente pregunta es de la doctora Marta de la Ciudad de México. Pregunta
¿Durante cuánto tiempo es normal que el paciente sometido a funduplicatura tenga disfagia postoperatoria? ¿Cuánto tiempo es de esperar esto? ¿Durante días, semanas? Y ¿durante cuánto tiempo dura esta complicación? ¿Y qué recomienda si los síntomas persisten durante mucho tiempo? Con los cambios que hemos realizado y con la técnica que estamos utilizando, hacemos una funduplicatura holgada y la disfagia está siendo menos frecuente. El paciente incluso puede eructar sin problemas. Dependiendo, claro que depende del tipo de técnica, pero es normal que el paciente tenga un poco de disfagia en el postoperatorio inmediato, quizás durante unas 2 o 3 semanas. Si tienen un paciente con disfagia que dura 3 meses o más, este paciente probablemente no va a mejorar con el tiempo. Si a los 6 meses la disfagia persiste, esto es una indicación para una reoperación o hacer primero una dilatación. Y si no funciona, que es lo que ocurre en la mayoría de los casos, yo diría que en términos de tiempo, menos de un mes es normal. Esperamos máximo de 3 meses y a los 6 meses, si persiste, reoperamos. ¿Hacen manometría o endoflip en este tipo de pacientes antes de proceder a un tipo diferente de funduplicatura? ¿Qué hace usted? Estamos hablando de un paciente ya operado. Ya se operó el paciente, continúa teniendo disfagia durante un periodo prolongado. ¿Haría usted una manometría o utilizaría endoflip antes de operarlo de nuevo o de dilatarlo? ¿Quieren que haga yo un comentario al respecto? Sí. En primer lugar, muchas gracias por esta invitación esta noche. Me da mucho gusto escuchar una conferencia de un colega cirujano con quien estoy tan de acuerdo. Considero que si la pregunta es si se utiliza el endoflip de manera rutinaria antes de la cirugía de funduplicatura, la respuesta es que inequívocamente no. Quizás tenga una función emergente. Hay estudios que han explorado si la distensibilidad de la unión esófago-gástrica puede predecir el éxito del tratamiento o complicaciones como la disfagia, pero es demasiado pronto. El endoflip no tiene un papel definitivo. Creo que la manometría es sumamente útil y es necesario descartar acalasia con una prueba de eglución rápida y evaluación de la reserva peristáltica. Creo que es una nueva herramienta que nos ayuda a evaluar y seleccionar a los pacientes. Octavio, preguntaste de si hay que reoperar en todos los pacientes que vamos a reoperar, ¿qué hacemos? Hacemos toda la valoración completa. Tenemos que conocer cuál es la causa y saber si la causa se revierte por una reoperación. Tratamos de corregir las cosas sin reoperar a menos que no haya más remedio. Me refiero a un paciente que tenga obstrucción, por ejemplo, del tracto de salida y podría mejorar con dilatación y no necesariamente con cirugía. Es cierto, pero si vemos la tasa de éxito de la dilatación no es muy alta. Siempre se intenta primero, pero la mayor parte de las veces no resuelve el problema. El doctor Suazo de Honduras nos pregunta si un paciente con Erger demostrado, pero que tiene síntomas persistentes relacionados con hipersensibilidad visceral, si son pacientes buenos candidatos para cirugía, con reflujo demostrado, pero tienen hipersensibilidad visceral. Voy a intentar responder y después quisiera saber la opinión de mi colega cirujano. Yo diría esencialmente que no, porque probablemente la cirugía le corrija los mismos síntomas que los IVPs. Si hay hipersensibilidad visceral, esto es, hay dolor en el esófago, ya sea que haya reflujo en el esófago o no, la probabilidad de que la funduplicatura sea útil es muy baja. Yo
intentaría tratar primero la hipersensibilidad visceral. Hay numerosos estudios que muestran que en muchos pacientes con ERGE demostrado que tienen síntomas que prevalecen, estos síntomas con frecuencia se deben a una enfermedad por ERGE sobrepuesta, que no va a responder de otra manera. Y podríamos tener síntomas adicionales en ese paciente por la hipersensibilidad visceral. Es un paciente en quien realmente hay que determinar si se va a beneficiar de alguna manera de la cirugía. Si no, pues hay que tratarlo de manera no quirúrgica. La siguiente pregunta es del doctor Luis Valdominos, uno de nuestras estrellas. Pregunta al doctor Magnus Halland, ¿qué opina acerca de la esofagitis grado B para diagnóstico de reflujo? En el consenso de Lyon se considera como no definitorio. ¿Qué opina sobre la esofagitis grado B? Si alguien tiene esofagitis grado C o D, ya se estableció el diagnóstico de ERGE. Esofagitis grado B por sí sola es insuficiente. Necesitaríamos una pHmetría para hacer el diagnóstico definitivo. Yo no utilizaría la presencia de esofagitis grado B nada más, pero no me gusta el sistema de clasificación de los AGENES, particularmente el paso B, porque pensando en ello podríamos tener B mayúscula o B minúscula. Podríamos tener esofagitis de 6 milímetros que sería B, o un esofagitis de 10 milímetros de largo que sigue siendo B, que no ocasiona síntomas. Hay de B a B. Yo haría pHmetría en todos los que tienen esofagitis grado B. Esto es muy interesante porque en ocasiones vemos erosiones que llegan hasta el esófago medio. Entonces yo diría que sí, hay diferentes tipos de esofagitis grado B. Y a veces es muy difícil clasificar a los pacientes porque no se toma en cuenta la longitud de la erosión. Recibimos otra pregunta muy interesante del doctor Felipe Samarripa. Pregunta acerca del número de cirugías antirreflujo que él menciona que han disminuido estas cirugías en la última década. Se debe a la recurrencia de los síntomas después de la cirugía. ¿Qué es lo que hay que decirle a un paciente que se va a someter a una cirugía antirreflujo? ¿Qué le vamos a decir? ¿Cuánto tiempo va a durar el resultado? Sí, hay algunos estudios que muestran que el resultado de la cirugía antirreflujo tiene una determinada esperanza de vida. Podría ser 10 años. Hay estudios de hasta 20 años que muestran los resultados de la funduplicatura durante mayor tiempo. Creo que hay una gran variabilidad en la duración de los resultados, pero la medida que usamos normalmente es una duración de 10 años. Sin embargo, no quiero decir que a los 10 años desaparezca totalmente el resultado de la cirugía. Hay un cierto porcentaje de pacientes en quienes no funciona, pero hay muchos pacientes con funduplicatura en las que sigue funcionando muy bien después de este tiempo. La doctora Hinojosa de Toluca pregunta si tiene alguna función el uso de los procinéticos para el manejo de la ERGE. Me gustaría hacer un comentario al respecto. Creo que es fascinante que como gastroenterólogos, una de las muchas herramientas que utilizo para tratar el ERGE es los IVPs. Sabemos que en la fisiopatología de la ERGE, la excesiva secreción de ácido no es el problema. La enfermedad que tenemos en ERGE es que los contenidos del estómago llegan al esófago. Mi colega cirujano mostró que una relajación transitoria del esfínter esofágico inferior es el problema. Los pacientes con reflujo tienen típicamente el mismo número de relajaciones transitorias del esfínter esofágico inferior. La diferencia es cuántas de ellas se asocian con reflujo. Realmente es un gradiente de presión. ¿Cuál es el gradiente de presión? A través de la unión gastroesofágica, que puede deberse a baja presión del esfínter o elevada presión gástrica, o ambos. Cuando hablamos de motilidad, sí, algunos pacientes pueden tener vaciamiento gástrico retrasado y utilizar un procinético puede ser útil.
tenemos pocos procinéticos o pocos agentes promotilidad o procinéticos con alto costo-beneficio. Lo que yo hago en estos pacientes es abordar la principal fisiopatología, que es el gradiente de presión a través de la unión gastroesofágica. Tenemos otra pregunta dirigida a Gonzalo. ¿Es útil tomar biopsias del esófago en todos los pacientes que tienen reflujo no erosivo para descartar esofagitis eosinofílica? Para descartarla, ¿es útil tomar biopsias en pacientes con reflujo no erosivo o con NERD antes de una cirugía? Es una buena pregunta. Ahora que estamos implementando nuevos marcadores histopatológicos para poder y que queremos descartar la esofagitis eosinofílica, creo que sería adecuado. Generalmente se toman las biopsias cuando uno sospecha esofagitis eosinofílica. Pensando en un paciente candidato a cirugía, probablemente sería adecuado. Es una muy buena pregunta. No puedo dar una respuesta de sí en todos los pacientes, pero considero que las biopsias nos darían información adicional y nos podrían asegurar en algún momento de que está uno del lado seguro y no está operando uno a un paciente con el diagnóstico equivocado. Dr. Halland, ¿qué piensa? Yo creo que si tenemos un patólogo con gran experiencia para estudiar biopsias en pacientes con NERD y ERG podría ser útil, porque con el patólogo típico no agrega mucho. Si hay sospecha de esofagitis eosinofílica, sí hay que descartarla. Si hay una patología caracterizada por disfagia y agregamos cirugía con riesgo de disfagia, pues no es un buen desenlace. Yo diría que la característica histopatológica de ERG no la utilizo para el tratamiento de mis pacientes. Dr. Teramoto de la Ciudad de México pregunta cuál es la función de el monitoreo inalámbrico con una cápsula en estos pacientes, si se utiliza pH-metría o pH-metría por impedancia. Si la pH-metría por impedancia es mejor que el pH solo, ¿cuál es el papel del monitoreo del pH por vía inalámbrica contra la pH por impedancia? ¿Cuál es el papel del monitoreo pH-metría inalámbrica como la cápsula Bravo? Considero que una de las preguntas sería, ¿cuál es la probabilidad de un falso negativo de que el paciente tenga ERG y en un estudio de 24 horas no hagamos el diagnóstico? Es una muy buena pregunta y tenemos datos al respecto. Si hace una pH-metría de 24 horas, podríamos dejar de diagnosticar al 25% de los pacientes con ERG. Si hacemos pH-metría y la pregunta es ERG, podemos ver que no hay Barrett, no hay estenosis péptica. Yo diría que habría que valorar al paciente durante 24, 48, 96 horas con la cápsula Bravo. La mitad del estudio con IVPs y la otra mitad sin IVPs, con y sin IVPs. Una pregunta de Luis Valdovinos. En un paciente con tiempo de exposición entre 4 y 6 al ácido, ¿cuál es el siguiente parámetro que utilizaría usted? ¿El número de episodios de reflujo, la impedancia basal, el PSPW o el índice de síntomas? Para el diagnóstico de ERG, como ustedes notaron durante mi presentación, pongo mucho cuidado en escuchar al paciente y hacer la historia clínica, porque si el tiempo de exposición es del 4 al 6%, estamos en el rango limítrofe. Ahí seré curioso en saber cuál es el síntoma que esperamos que alivie la cirugía. Si se trata de la pirosis, entonces típicamente los IVPs pueden cumplirlo y la baja de peso también. Si ese síntoma es la regurgitación,
creo que habría una gran ventaja de una solución mecánica como la funduplicatura. Si el síntoma es regurgitación, me interesaría mucho saber cuál es la severidad de la regurgitación, si únicamente hay ácido en el esófago durante un tiempo corto. Pueden ser casos difíciles. Todos sabemos qué hacer con los casos severos de reflujo. Hay mucho mejores guías al respecto y aquí yo procedería con mucha precaución con la historia clínica y escuchando al paciente. Una pregunta del doctor Rafael Guevara de Tamaulipas a Gonzalo. ¿Es costo efectivo hacer esta valoración preoperatoria en el paciente o aumenta el costo mucho? ¿Qué opina? ¿Vale la pena? Bueno, definitivamente el costo aumenta, pero creo que a largo plazo podría bajar el costo. Si no se hacen estudios suficientes antes de operar a un paciente, porque hay quienes dicen, bueno, no tenemos estudios accesibles como manometría, pHmetría. Entonces, si se opera a un paciente que no tiene ERGE o que pudiera tener acalasia, ese paciente nos va a costar 3, 4, 5 veces más porque se va a requerir una reoperación y además hay que agregar el sufrimiento del paciente. Estoy totalmente de acuerdo en que el costo es un factor, pero a la larga es menos costoso si analizamos lo que cuesta una complicación. Yo agregaría una pregunta aquí. ¿Qué recomienda a los cirujanos que hacen esofagograma únicamente porque hay una baja prevalencia de acalasia? O hay quienes dicen que un esofagograma anormal podría descartar la acalasia, aunque sabemos que podemos tener obstrucción del flujo del tracto de salida grado 3. ¿Qué recomienda usted a estos colegas? O sea, únicamente un estudio de tubo digestivo alto. Bueno, se puede pasar por alto una acalasia u otro diagnóstico, porque la manometría no es únicamente para detectar acalasia, sino que nos puede mostrar algunas otras cosas. Considero que es como lanzar una moneda al aire. Podemos tener algunos cambios esofágicos de acalasia en una serie de tubo digestivo alto, pero los cambios podrían no ser tan claros y podríamos no detectarlos. Y claro que tenemos la parte clínica, pero la disfagia puede estar presente en el ERGE. Si no queremos correr el riesgo, hay que hacer una manometría. Tenemos una pregunta de Jorge Suazo de Honduras y es muy interesante. Pregunta si el esófago de Barrett es un criterio para cirugía, pero yo agregaría algo más. ¿Qué pasa si el paciente está asintomático y tiene esófago de Barrett? ¿Qué piensa de hacer cirugía en este paciente? Dr. Halland. Si la pregunta es si la funduplicatura ayudará a prevenir la progresión del esófago de Barrett a adenocarcinoma esofágico, creo que no tenemos datos buenos que lo soporten. Hacer cirugía por esta razón única no sería buena idea. Si la pregunta es si el paciente tiene un Barrett de segmento largo, estamos hablando de un Barrett con diagnóstico adecuado y esto indicaría ERGE, pensamos que sí se tiene ERGE. Lo interesante en mis pacientes con ERGE es que con frecuencia tienen un esófago hiposensible. Muchos tuvieron pirosis cuando eran más jóvenes, pero ya no tienen pirosis porque su esófago se adaptó a este grado de exposición al ácido. En pacientes con Barrett es típicamente la regurgitación, lo que sería el síntoma que nos llevaría a indicar una cirugía. Si vamos por el camino de la cirugía, yo les recomiendo retrasarla un poquito y conocer bien el esófago de Barrett, tomar biopsias repetidas durante 1 o 2 años, asegurarse de que el paciente no va en dirección de una displasia, porque esto podría dificultar vigilar este esófago, este segmento de Barrett después de una cirugía. ¿Cuáles son los síntomas que los guían? Hay que tratar de controlar los síntomas también, es un objetivo de la cirugía. La progresión a cáncer no se ha demostrado. La progresión a displasia o la regresión de la displasia sí se han demostrado con la funduplicatura.
pero generalmente con lo que decidimos en los pacientes es a partir de sus síntomas. A los pacientes tiende a irles bien, porque los pacientes con Barrett tienen ERGE. Cuando se hace la funduplicatura en un paciente con ERGE, pues el paciente tiende a tener muy buenos desenlaces. El doctor Sergio de Tamaulipas pregunta si si la edad debe ser un criterio para funduplicatura o si hay un límite en la edad. Bueno, hay que considerar diferentes escenarios. Si hay una hernia hiatal grado B, tipo B, de 6 o 7 centímetros, en un paciente con comorbilidades adecuadas, un paciente que no tenga alto riesgo quirúrgico, se puede hacer una cirugía, aunque tenga 70, 75 o 80 años de edad. Si el paciente está bien de salud, creo que su estado funcional es mejor que la edad. Depende de cada paciente. Si el paciente no tiene hernia, está bien controlado con IVPs y no tiene mucha regurgitación o neumonía por aspiración, ¿para qué operar a ese paciente? Javier García de Guadalajara. ¿Qué pasa con un paciente con leucoplaquia, con cuerdas vocales que no responden a tratamiento médico? ¿Es candidato este paciente a cirugía antirreflujo? Es algo cotidiano. Todos los días veo a pacientes a quienes el otorrinolaringólogo les dice que hay que hacer algo para el reflujo por problemas de cuerdas vocales. ¿Es una indicación? ¿Puedo hablar un poquito sobre cómo abordaría yo a un paciente con síntomas de garganta, leucoplaquia, estenosis o alguna indicación de tipo otorrinolaringológico y que se preguntan si tienen ERGE? En ese paciente se aplican las mismas reglas. Hay que hacer una buena valoración para detectar ERGE. Si se puede demostrar que han tenido ERGE y podemos demostrar que los síntomas que tienen se deben a ERGE, se van a beneficiar de una solución mecánica. Si el ERGE llega hasta la garganta y daña directamente la garganta químicamente, eso significa que las tres principales defensas contra el reflujo están fallando. El esfínter esofágico inferior no está funcionando por definición, probablemente la peristalsis también, y quizás se vea afectado el esfínter esofágico superior. Típicamente en ese paciente se va a ver algo más. Probablemente sea severo, reflujo severo en posición supina, con una pHmetría marcadamente anormal, con una impedancia basal extremadamente baja. En estos pacientes con síntomas de la garganta, establecer la severidad de ERGE es un paso muy importante que debe incluir la valoración. El doctor Héctor Armando de Guanajuato, ¿cuál es la vida media de la funduplicatura de Nissen? Ya la mencionamos, hay estudios que muestran más tiempo, pero generalmente podemos decir que 10 años. En Estados Unidos, donde estoy trabajando actualmente, no tenemos buenos datos. Si quieren tener buenos datos de estos desenlaces, hay que ir a un país con registros y con seguimiento de los pacientes. El estudio danés publicado en GOT de 2018 es bastante representativo. El estudio mostró que en 3.500 pacientes a quienes siguieron después de una funduplicatura en Dinamarca, mostraron que del 10 a 15 años después, hasta el 50% de los pacientes habían regresado al IVP para tratar algún síntoma. Me suena bastante correcto. El doctor Rommel de la Ciudad de México pregunta si es necesario o no hacer un estudio de vaciamiento gástrico antes de una funduplicatura. Creo que lo mencioné en mi presentación. El estudio de vaciamiento gástrico no es un estudio de rutina antes de funduplicatura. Hay que analizar los síntomas. Si el paciente tiene algo que nos haga sospechar, se puede hacer un estudio de vaciamiento gástrico. Por ejemplo, si se hace una cirugía de revisión o se opera al paciente, muy probablemente haría yo antes un estudio de vaciamiento gástrico, porque si hay problemas con el nervio vago por la cirugía previa, pues hay que saber qué hacer en la siguiente cirugía.
Solamente se hace en pacientes que tienen síntomas de vaciamiento gástrico retrasado, en pacientes que en la endoscopía vemos que tienen alimento retenido después del periodo adecuado de ayuno. Se hace un estudio de 4 horas, tiene que ser de 4 horas para poder tener la capacidad diagnóstica. Estoy totalmente de acuerdo en pacientes que se reoperan y pacientes diabéticos. El doctor Naum de la Ciudad de México pregunta cuáles son las complicaciones postoperatorias más probables, en qué momento ocurren o con qué frecuencia se presentan. Bueno, puede ser de tipo agudo o crónico. Las complicaciones agudas incluyen el sangrado. Es raro que haya una perforación, pero puede ocurrir. La infección de sitio quirúrgico es muy rara en la era de la cirugía laparoscópica. Y si vemos el periodo postoperatorio inmediato, puede haber un poquito de disfagia, que generalmente es transitoria, desaparece. Y a largo plazo puede haber aumento de síntomas, por ejemplo, de intestino irritable, vaciamiento gástrico retrasado, si ha habido daño en ambos nervios vagos. Generalmente, con un daño a un solo nervio sigue habiendo retraso en el vaciamiento gástrico, pero si se dañan los dos es una complicación. ¿Qué pasa si la funduplicatura se afloja? Bueno, esta no es una complicación en realidad, es algo que ocurre. Ya hablamos acerca del lapso de 10 años, pero no es una complicación misma. Tenemos una gran cantidad de preguntas, pero voy a hacer una última pregunta sobre los pacientes obesos y la cirugía. Doctor Halland les pide que bajen de peso y después ve si siguen teniendo reflujo. Gonzalo, ¿qué haces con pacientes obesos? Se nos dice que no hay que operarlos, que quizás hay que hacer cirugía de bypass gástrico o una derivación gástrica y después ver si siguen teniendo reflujo. Claro que no es tan común la recurrencia de reflujo después de una derivación gástrica. Considero que estos pacientes son un verdadero reto. Si lo vemos a nivel poblacional, la gran mayoría de las personas con ERGE no tienen presiones del esfínter esofágico inferior iatrogénicamente bajas, esclerodermia o algo similar. La principal razón del ERGE es que tienen presión intragástrica elevada por la obesidad en combinación con un esfínter esofágico inferior débil. Se puede reducir la presión intragástrica bajando de peso y eso es clave en ERGE. El reto es cómo se logra que el paciente baje de peso. La razón por la que esto es tan difícil es que si vemos lo que ocurre a nivel poblacional, quienes tienen peso normal, particularmente a medida que envejecemos, vemos que hay un patrón dietético muy limitado que se asocia con un índice de masa corporal normal. Me refiero a poblaciones que ingieren pocas grasas saturadas, pocos alimentos animales y pocos lácteos. Son prácticamente los vegetarianos, cuando menos en donde yo vivo en esta región, no muchos pacientes llevan ese tipo de dieta. Nos quedamos con la dieta de cómo podemos ayudar a este paciente. Yo les digo a mis pacientes que aunque no recuperen, lleguen a su peso normal, si bajan el 10% de su peso, podrían mejorar significativamente los síntomas de reflujo. Y si no pueden hacerlo y se sometieron a funduplicatura, el riesgo de recurrencia de los síntomas si no bajan de peso es muy alto. Son de categoría de alto riesgo. Sabemos que la cirugía bariátrica es una cirugía muy, muy radical para el reflujo, considerada como para esa indicación únicamente. Creo que sería algo muy difícil para el paciente. Yo trato de trabajar o de indicar una dieta para bajar de peso. Si mis pacientes tienen obesidad mórbida, no hay duda de que una derivación gástrica sería la mejor cirugía para el reflujo, porque no únicamente trata el ERGE, sino muchos otros problemas que tiene el paciente. La derivación o bypass gástrico es una cirugía muy efectiva para el ERGE, incluso mejor que la funduplicatura misma para estos pacientes,
porque puede resolver varios tipos de reflujo, logra que el paciente baje de peso, es muy efectiva. No tengo duda, si el paciente tiene obesidad mórbida, hacemos cirugía bariátrica. En pacientes que no tienen obesidad, pues no tenemos una indicación tan clara de hacer cirugía bariátrica, por lo tanto, no indicaría yo de inmediato un bypass o derivación gástrica. Más bien intentaría que bajaran de peso, pero recuerden que bajar de peso, visto esto objetivamente, si vemos la probabilidad de que alguien baje de peso, claro, dependiendo de su IMC, puede ser muy difícil. Para un paciente con obesidad mórbida es casi imposible. Bajan del 2% en 5 años sin cirugía. No es imposible, pero es muy difícil. Si pensamos en obesidad grado 1, 85% de los pacientes van a recuperar el peso. No es fácil. Pueden bajar de peso, pero el problema es mantener. Generalmente recuperan el peso. Por lo tanto, es algo muy difícil. Muchas gracias. Agradezco a Gonzalo, al doctor Halland. Ha sido una sesión sumamente interesante. Hemos recibido una gran cantidad de preguntas, pero tenemos que concluir la sesión. Prometí 15 minutos de preguntas, pero llevamos ya 40 minutos. Les agradezco mucho a todos por su participación. Gracias. Buenas noches.